Hola a todos, este es el segundo video tutorial que les había anunciado para el desarrollo de la clase. Este será sobre regresiones logísticas. Nuevamente, entonces vamos a trabajar dos partes. La primera parte será sobre los aspectos teóricos de la regresión logística, identificando el qué, el cuándo y los supuestos. Y en la segunda parte, en el segundo video, entonces les mostraré pues la interpretación y la manera como podemos realizar los análisis en el SPSS. Lo primero que entonces deberíamos revisar para las regresiones logísticas es qué es este procedimiento de regresiones logísticas. Em, para nosotros entender ese qué es, entonces deberíamos tener en cuenta algunos elementos que digamos que van de fondo cuando nosotros abordamos el tema de regresiones logísticas. Como les había mencionado, cuando habíamos trabajado los otros dos temas, regresiones simples y múltiples, em, había algunos elementos que nosotros deberíamos tener en cuenta y era que la variable dependiente es cuantitativa y el otro elemento es el de la linealidad. Entonces, nosotros buscaríamos probar un modelo que se pudiera representar con una línea recta. En el caso de la regresión logística, la diferencia con relación a la regresión simple y múltiple es que la variable dependiente no es cuantitativa y eso cambia de una manera bien importante lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, cuando nosotros hacemos una regresión logística, entonces ya no vamos a tratar de identificar qué tanto predice una variable otra variable, sino que lo vamos a identificar más es en términos de probabilidad de ocurrencia. De acuerdo con eso, digamos que podríamos conectarlo mucho más es con, no sé si lo recuerdan cuando vieron estadística inferencial, los análisis de chi cuadrado. Los análisis de chi cuadrado buscaban identificar asociaciones en función de la probabilidad de ocurrencia de una categoría cuando ocurren otras circunstancias. Eso es básicamente lo mismo o el mismo principio que se va a utilizar en la regresión logística. Nosotros ya no vamos a identificar qué tan probable es que suceda o que se dé cierto valor, sino es más en términos de probabilidad de ocurrencia y es qué tan probable es que ocurra esta categoría de la variable cualitativa cuando se dan otra serie de situaciones que nos las estarán dando las variables independientes. Es la probabilidad de que se dé una categoría cuando existe otra categoría de otra variable. Eso en el caso de que las variables independientes también sean categóricas. O cuál es la probabilidad de que se dé una categoría cuando hay cierto valor de la variable independiente. Ese entonces se da, digamos, como un primer elemento que digamos que en términos prácticos no se ve tan diferente, pero que si nosotros lo quisiéramos hacer manualmente o si tratamos de explicar a lo que hace referencia a la regresión logística, es un cambio bien importante con relación a lo que ya habíamos visto en las regresiones múltiples. Aquí tenemos otro elemento que también es importante con relación a lo que habíamos hecho hasta ahora en las regresiones simples y múltiples. Y es que cuando nosotros tenemos una variable dependiente cualitativa, el supuesto de linealidad de entrada ya no lo podemos cumplir, porque básicamente lo que nosotros hacemos cuando tenemos variables es que cuando tenemos variables cuantitativas es hacer ese diagrama de puntos. Si nosotros hacemos ese mismo diagrama de puntos con una variable cualitativa, pues nos vamos a encontrar que no va a haber una línea, sino que va a haber dos grupos de datos agrupados de acuerdo con las categorías de esa variable dependiente. Entonces, dado que ese supuesto no se cumple, lo que nosotros vamos a encontrar es que vamos a tener que hacer un ejercicio posterior para buscar o para forzar que efectivamente se dé ese supuesto que necesitamos que se cumpla.
y eso lo hacemos a partir de una transformación logarítmica de los datos que tenemos. Entonces, nuevamente, en el resultado en el SPSS no se va a ver una diferencia, digamos, absolutamente grande con relación a lo que obteníamos en las regresiones múltiples, pero en términos teóricos y en términos de procedimiento el cambio sí es bien importante y digamos que complejiza muchísimo más el procedimiento de la regresión logística, porque entonces vamos a tener que hacer un paso adicional, y es un paso adicional que es bien complicado para poder entonces garantizar esa linealidad. Y entonces nosotros cuando hacemos esa transformación logarítmica, ahí entonces ubicamos este término que les menciono acá, que es el logit. El logit es como la unidad de trabajo con la que nosotros vamos a hacer regresiones logísticas. Cuando obtenemos ese logit, entonces lo que nosotros vamos a tratar de probar en el modelo de regresión logística es algo que denominamos verosimilitud log, que en alguna medida digamos, para este procedimiento es algo así como un equivalente con lo que les mencionaba cuando hablábamos de la teoría de las regresiones como la suma de cuadrados. Entonces, en el caso de las regresiones logísticas ya no vamos a utilizar suma de cuadrados, sino que vamos a utilizar es verosimilitud log entre los diferentes valores que nosotros vamos obteniendo. ¿Y qué es lo que es esa verosimilitud log? Pues aquí se los estoy mencionando. Es la suma de probabilidades asociadas con los resultados. Y luego entonces comprobamos esa suma de probabilidades con qué tanta información no podemos explicar después de que probamos el modelo. Entonces, aquí digamos que es más como para tener una base teórica, eh, digamos general acerca de lo que es la regresión logística y para que también entiendan que aunque, pues destacando lo que les decía, aunque el resultado en el SPSS parezca bastante similar, todo lo que viene detrás de ese análisis de regresión logística implica bastantes cosas diferentes con relación a lo que ya se había hecho en las regresiones simples y múltiples. Entonces, ahora sí, ¿qué son las regresiones logísticas? Entonces, las regresiones logísticas básicamente son, nuevamente, entonces es un análisis en el que vamos a tratar de probar un modelo de predicción, pero entonces aquí le añadimos un segmento más y es un modelo de predicción de probabilidad de ocurrencia de una variable dicotómica categórica. Entonces ese va a ser el elemento que nosotros vamos a tener en cuenta eh, para diferenciar o para especificar mucho más la definición de este tipo de análisis. Aquí vale la pena también hacer, digamos, una aclaración adicional, y es que cuando nosotros hacemos regresiones logísticas, tenemos dos tipos de regresiones logísticas. Hay una regresión logística que se le denomina regresión logística binomial, que es cuando nuestra variable dependiente tiene dos categorías, y otra que es una regresión logística multinomial, que es cuando se tienen más de dos categorías en la variable dependiente. Lamentablemente por cuestiones de tiempo en el curso no vamos a ver regresiones logísticas multinomiales porque ese es un análisis bastante complicado y en ese se nos podrían ir pues bastantes clases para tratar de entenderlo. Entonces para las regresiones logísticas nos vamos a enfocar solamente en las binomiales. Y esa definición que les acabo de decir entonces hace referencias a las regresiones logísticas binomiales. Es decir, un modelo de predicción de la probabilidad de ocurrencia de una variable categórica dicotómica. Eso será entonces nuestra regresión logística. ¿Cuándo se usan? Pues ya en toda esta explicación que les he hecho hasta ahora, pues ahí entonces estamos encontrando también muchos de los elementos de uso. Entonces lo primero es que la variable dependiente es una variable categórica. Es una variable categórica de dos categorías, una variable categórica dicotómica. Entonces ese es
digamos como otra condición adicional o digamos una adición a esa condición. Con relación a las variables independientes, entonces ahí digamos que sí puede haber una variedad un poco más amplia. Puede ser una o pueden ser varias variables independientes y pueden ser dicotómicas o cuantitativas. Eh, Ahí digamos que las posibilidades son bastantes. Podemos utilizar una o podemos utilizar 5 o podemos utilizar 20 variables e igual lo que nos está diferenciando el que sea logística o no es las características de la variable dependiente. Ese entonces digamos que será otro elemento a tener en cuenta con relación al cuándo lo uso. Y nuevamente, siguiendo la misma lógica de los procedimientos de regresión, en este caso estamos enfocados en la predicción o en la causalidad predictiva. Estamos tratando de generar predicciones a partir de modelos teóricos o de modelos matemáticos, no teóricos sino matemáticos. Esa entonces será la última condición para identificar cuándo es que tenemos que utilizar este procedimiento. Algunos ejemplos. El primero, el consumo de cigarrillo predice la probabilidad de ocurrencia del cáncer de pulmón. Entonces en este caso tenemos la variable dependiente cualitativa, que es tiene o no tiene cáncer de pulmón, y tenemos una variable cuantitativa independiente que es el consumo de cigarrillo o la cantidad de cigarrillos, pues ya ahí depende de cómo la clasifiquemos. Incluso también puede ser una variable dicotómica, consume o no consume cigarrillo. En cualquier caso, igual aquí nuevamente destaco lo mismo, y es que lo importante es la descripción de la variable dependiente, y es que es una variable categórica con dos categorías. El siguiente ejemplo dice la probabilidad de llegar a tiempo al sitio de trabajo se puede predecir por el medio de transporte usado y la distancia a la que se vive. Transporte público o privado. Entonces aquí otra vez tenemos una variable dependiente que es eh, si se llega a tiempo o no se llega a tiempo al sitio de trabajo. Entonces es categórica, dicotómica. Y tenemos una variable categórica y otra cuantitativa. La categórica independiente es el medio de transporte usado, público o privado, y la cuantitativa la distancia a la que se vive. El tercer ejemplo, la probabilidad de permanencia en una terapia psicológica se puede predecir a partir del sexo del terapeuta, la localización del consultorio y si el pago es subsidiado o no. Aquí entonces tenemos nuevamente la característica común y es que tenemos una variable dependiente categórica dicotómica, permanece o no permanece en la terapia, y unas variables independientes categóricas y cuantitativas. El sexo es categórica, no, aquí son solo categóricas. Sexo categórica dicotómica, la localización del consultorio, esa pues deberíamos tener una variable que identifique solamente dos categorías. Y si el pago es subsidiado o no, también entonces con dos categorías. Ahora con relación a los supuestos. Para los supuestos de la regresión logística, aquí tenemos digamos un punto que es un poco paradójico con relación a pues todo lo que les he mencionado hasta ahora. Si se fijan, cuando nosotros miramos los supuestos, aquí en la parte de arriba tengo identificados tres, que estos son los supuestos de la prueba de regresión logística. Tenemos un supuesto de linealidad y pues les decía que es paradójico porque como ya les había mencionado la linealidad no se cumple porque es una variable categórica. Entonces la linealidad nosotros la probamos o digamos nosotros la garantizamos es por el procedimiento que estamos realizando. Cuando nosotros en lugar de hacer una regresión múltiple hacemos es una regresión logística, eso es lo que nos está garantizando que la linealidad se está cumpliendo en el modelo que estamos probando. También tenemos otro supuesto que habíamos hecho en el análisis de regresiones, que era la no multicolinealidad, y tenemos otro análisis más que es la independencia de errores.
Aquí nos vamos a encontrar con una cosa curiosa cuando lleguemos a la parte de aplicación. Y es que estos dos supuestos no los podemos hacer en la regresión logística. Entonces lo que tenemos que hacer es primero una regresión lineal múltiple para probar estos dos supuestos, pero solamente para probar los supuestos. Y ya una vez probados los supuestos, entonces ahí sí hacemos el modelo de regresión logística. Estos otros tres elementos que están aquí mencionados no son propiamente supuestos, pero sí son aspectos que hay que tener en cuenta para que el análisis nos salga bien. Algo similar a lo que pasaba cuando trabajábamos en Manova, y es que son elementos que digamos que no van a encontrar en los libros como supuestos, pero que sí son necesarios para nosotros poder eh, garantizar que los resultados que vamos a obtener son adecuados. Lo primero es información incompleta de predictores. ¿Esto qué quiere decir? Esto es algo similar a lo que nosotros veíamos cuando hacíamos pruebas de chi cuadrado, y es que si nosotros estamos trabajando con variables cualitativas, tenemos que garantizar que, o bueno, volviendo un poco más atrás, cuando nosotros hacemos análisis con variables cualitativas, generalmente lo que estamos es trabajando sobre matrices de datos, matrices conformadas por las categorías de las variables con las que estamos trabajando. Y un elemento que nosotros tenemos que garantizar cuando hacemos este tipo de acciones es que esas casillas que estamos conformando en las matrices tengan datos. Si yo tengo una matriz de variables con variables categóricas y en esas matrices hay casillas que estén vacías, que no tengan datos, eso va a afectar los resultados. Y en la regresión logística los van a afectar de una manera bien importante, porque lo que va a salir en el SPSS es que el análisis no se pudo realizar. Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta porque eso es, digamos, lo que nos diferencia poder o no poder hacer el análisis en el SPSS. Otro elemento que también es importante tener en cuenta es la separación completa de variables y tiene que ver en alguna medida con la asociación que hay entre las variables independientes que estoy utilizando. Eh, es, digamos, como un complemento a esto que nosotros hablábamos aquí de la independencia, y es que se estén midiendo cosas diferentes y no que sean mediciones de la misma variable en diferentes momentos. Ese es otro elemento que hay que tener en cuenta. Y otro es la sobredispersión. Este también es digamos, una condición que surge desde los propios análisis numéricos que se hacen con los datos. Básicamente a lo que hace esto de la sobredispersión es que si hay distancias demasiado grandes entre las categorías de las variables que tenemos, eso puede generar algunos problemas con los resultados que obtengamos. De estos tres que tenemos aquí abajo, el que creo que deberían prestarle mayor atención es a este, al de la información incompleta. Y eso, pues lo que les decía, lo que nosotros debemos tratar es que todas las casillas de la matriz que se conforme cuando vamos a hacer el análisis tengan datos. Para dejarlo un poco más claro, por ejemplo, supongamos que yo estoy viendo si, volvamos a alguno de los ejemplos que mencionábamos aquí atrás. El consumo de cigarrillo predice la probabilidad de ocurrencia de cáncer de pulmón. Si yo tengo en la muestra de personas que recojo, solo obtengo personas que consumen cigarrillo y no tengo ninguna persona que no consume cigarrillo, pues ahí me va a quedar un dato en blanco. Yo no voy a saber quiénes de los que no consumen tienen cáncer de pulmón y eso me va a afectar o me va a afectar pues de una manera bien importante porque no me va a salir un resultado en la regresión logística. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Y pues los otros supuestos que tenemos aquí arriba, el de la linealidad, pues ese se garantiza utilizando el análisis de regresión logística. Y los otros dos, pues entonces ya en el siguiente video vamos a ver cómo se hace. Hasta aquí entonces dejaríamos este video teórico. Hay varios elementos que me parece importante que si lo consideran necesario lo revisen de pronto más de una vez para que la próxima semana cuando discutamos el tema, entonces
digamos que tengamos estos aspectos de base como punto de referencia para revisar los ejercicios y para ver la interpretación de los mismos. Bien, entonces hasta aquí dejamos este video.